Momento vital para la economía. Parecía mentira, ¿no?, que en agosto íbamos a tener unos días tranquilos y no están siendo para nada tranquilos. ¿Qué es lo que tenemos, en definitiva, en los mercados? ¿Y por qué estamos en un momento clave que puede despejar el entorno o puede enturbiarlo? La reunión de Jackson Hole es lo más importante que tenemos en esta semana. Ahora hay un 76% de posibilidades de aterrizaje suave de la economía. Pero ojo, porque lo que añaden es 13% de posibilidades de aterrizaje forzoso. Es decir, que las posibilidades de recesión económica, según la última encuesta Gestores de Fondos, han aumentado. Mirad lo que hacen los mercados históricamente en los últimos 50 años después de que hable Jerome Powell y Christine Lagarde en Jackson Hole. ¿Qué puede venir para la economía después de este evento tan importante? ¿Por qué es tan interesante sabiendo los datos que tenemos? Momento vital para la economía. Parecía mentira, ¿no?, que en agosto íbamos a tener unos días tranquilos y no están siendo para nada tranquilos. Vimos los eventos del pasado 5 de agosto con mucha preocupación y ahora todo esto se va extendiendo. Rebotes, no rebotes, incertidumbres. ¿Qué es lo que tenemos, en definitiva, en los mercados? ¿Y por qué estamos en un momento clave que puede despejar el entorno o puede enturbiarlo, en función a lo que tengamos los próximos días, que son, insisto, fundamentales? Lo que tenéis en pantalla es el famoso beso de la muerte, que muchos decían en Wall Street de coña, de Jerome Powell y Christine Lagarde. Y ahora esta imagen se va a repetir en Jackson Hole. Es el simposio más famoso de los banqueros centrales y lo que puede determinar lo que aparecerá en la economía a partir de ahora en función a cómo leamos sus declaraciones. ¿Qué puede venir para la economía después de este evento tan importante? ¿Por qué es tan interesante sabiendo los datos que tenemos? Y es la respuesta muy clara. Jerome Powell maneja los datos con anticipación a los que manejamos nosotros. Christine Lagarde también. Por consiguiente, al igual que sucedió cuando hablaron de inflación y de que venía ciclo restrictivo monetario, ahora el foco, hablando de bajadas aceleradas o no aceleradas de los tipos de interés, nos pueden guiar, nos pueden dar el camino correcto hacia la economía. Como veíamos en esta información de Bolsamanía, la reunión de Jackson Hole y el IPC europeo es lo más importante que tenemos en esta semana. Y lo más importante, en lo que tenemos que poner el foco para interpretar en términos de bolsa qué puede ocurrir. Y si nos vamos a los últimos datos y donde está el foco de los bancos centrales, lo más importante que hemos tenido en esta semana han sido, en estas semanas pasadas, las ventas minoristas y el paro semanal en Estados Unidos, que nos ha dado un respiro muy importante. Las ventas minoristas, como podéis ver en pantalla y publicaba en mi cuenta de X, fueron un 1% mensual frente al 0,4% previsto y 0% anterior, es decir, un dato muy positivo, por encima de lo esperado. Mientras, los datos de paro semanal, que sirven de indicador adelantado de cómo está moviéndose el mercado laboral, se aliviaron. Fueron 227.000 frente a 236.000 previstas y 233.000 anteriores. Ya sabemos que los datos de paro semanal, de peticiones iniciales del subsidio por desempleo, mientras estén por debajo de 250, 240.000 es tranquilidad. Si empieza a estar por encima de 240 y 250, entonces nos tenemos que preocupar más. Tuvimos 227, por consiguiente, tranquilidad. Y como yo os decía por aquí, datos macro muy buenos y espectaculares en todos los sentidos. Y muy buenos para inversores, mercados, Reserva Federal y gobiernos. Por eso la Reserva Federal tiene en su tejado el saber ¿qué horizonte nos va a trazar? Si estos datos son simplemente coyunturales o nos da pistas de que, cuidado, que a lo mejor es lo que viene es peor o lo que viene es mejor. Y los próximos días son importantísimos en esta línea. De hecho, fijaos en la interpretación que también daban algunos analistas, como Academy Securities, con respecto al dato de las ventas minoristas. Ponía un palo en la rueda en este sentido. Decía, cuidado con las interpretaciones y descorchar el champán con respecto a las ventas minoristas, porque a lo mejor nos está diciendo otra cosa. Unas van en sentido descendente y otras en sentido ascendente, las generales, ¿no? Y lo que decía esta firma de análisis, ojo con el tema,
Dice, cuidado con celebrar indiscriminadamente el dato de ventas minoristas de la semana pasada, porque tal repunte puede deberse a las rebajas veraniegas. Dice, ¿cuánta demanda se vio impulsada por las rebajas? Aunque alentador, yo tomaría este repunte de las ventas con cierta cautela. Y añade, y lo destaco aquí abajo en negrita, probablemente indica que la demanda se vio impulsada a comprar artículos en oferta en lugar de un gasto de los consumidores realmente fuerte. Es decir, dato en cuarentena. Por eso hay que ver más datos y en especial del mercado laboral. Claro, este dato lo que ha hecho, y por eso vamos a ver cuáles son esas palabras, y es absolutamente vital, lo que ha hecho es mover la foto sobre los tipos de interés. Un dato tan importante como las ventas minoristas. Estamos de acuerdo en todo esto. Pero ahora mismo los futuros sobre fondos federales en los tipos de interés de cara a la reunión de septiembre descuentan una bajada de 25 puntos básicos con un 77,5% de probabilidades, frente a 22,5% de probabilidades de recorte de 50 puntos básicos. Antes de irme de vacaciones, las probabilidades eran al revés. Había más posibilidades de bajada de 50 puntos básicos que de 25 puntos básicos. Y ahora ha vuelto la narrativa de, ojo, hay crecimiento económico, si hay crecimiento económico, la Reserva Federal también va a tener cuidado con la parte de la inflación y con la posibilidad de que el mercado laboral no se trastoque. Y si el mercado laboral no se trastoca, no vamos a bajar de manera acelerada los tipos de interés. Y eso es lo que ha vuelto ahora al mercado. Y esa es la lectura que está haciendo el mercado y el positivismo que se está reflejando en la renta variable de Estados Unidos. De hecho, las narrativas pivotan con mucha celeridad. Y un último informe de Bank of America, como el que estamos viendo aquí en pantalla y os muestro, lo que dice es que ahora hay un 76% de posibilidades de aterrizaje suave de la economía. Pero ojo, porque lo que añaden es 13% de posibilidades de aterrizaje forzoso. Es decir, que las posibilidades de recesión económica, según la última encuesta de gestores de fondos, han aumentado, pese al dato de ventas minoristas y sobre todo focalizándose en el aumento de la tasa de paro en Estados Unidos desde el 4,1% al 4,3%. Estas son las lecturas que hay que hacer en términos analíticos. Y luego hay que saber interpretarlos hablando de mercados y centrándonos en mercados. Pero por eso, tanto Jerome Powell como Christine Lagarde tienen un papelón importante. Porque las declaraciones sabemos que mueven vientos y tempestades. A favor y en contra en mercados. Me refiero a los índices. Y siempre ha pasado esto en Jackson Hole, ¿no? Pero os voy a dar un toque importante con respecto a la reunión de Jackson Hole. Mirad lo que hacen los mercados históricamente en los últimos 50 años después de que hable Jerome Powell y Christine Lagarde en Jackson Hole, en especial el presidente de la Reserva Federal. ¿Qué hacen los mercados cuando habla Powell en Jackson Hole? ¿Hay positivismo? ¿Hay negativismo? ¿A un mes vista? ¿A una semana vista? ¿A un año? Ojo a todo esto. Y lo que vemos es que hay mucho positivismo. Es decir, que Jackson Hole es positivo para los índices en general. Bueno, recordemos en la era del año 2008 en adelante, como cada vez que iban a Jackson Hole, todo era laxo, laxo, laxo y la bolsa era gasolina. Como se ponga el traje de paloma, como se metan en el traje de paloma, vamos a ver, hasta dónde nos lleva todo esto. Porque lo que vemos aquí es, después de un año, rentabilidades muy positivas tras la reunión de Jackson Hole. Después de una semana después de Jackson Hole, la bolsa sube más de un 1% de media en los últimos 50 años. Esto es un mes después. Un mes después sube un 1% de media después de Jackson Hole. Y después de una semana sube un 0,5% de media la bolsa de Estados Unidos tras la reunión de Jackson Hole. Es decir, que estadísticamente el simposio de los banqueros centrales actúa de forma positiva para la bolsa. ¿Por qué también pasa todo esto? Porque generalmente las bolsas tienden a subir y tienden a ir al alza, salvo en mercados bajistas, que son en contadas ocasiones. Pero para que veáis en contexto lo que hace la estadística. Y esto es interesante, que lo sepáis. Que esto es positivo. Hay un toque positivo para la reunión de Jackson Hole. Claro, ahora vamos a donde la matan, ¿no? Y hablando de los movimientos de mercados. Porque lo que hemos visto en las últimas semanas
ha sido para que muchos operadores se preocupen. Y de hecho, si nos fijamos en las encuestas de sentimiento, han pasado de ser súper alcistas a ser bajistas. Y si vais a cualquier encuesta de sentimiento, tanto si lo veis aquí como si lo veis desde YouTube, lo podéis comprobar y cotejar. Me lo podéis dejar en comentarios de efectivamente ahora hay más bajistas que altistas en las encuestas de sentimiento. Claro, JP Morgan no se cree nada de lo que ha pasado. Y esto lo publicaba mi querido amigo José Luis Cárpatos, que es un analista que ha pasado por el canal muchas veces y al que tenéis que seguir, y comenta que JP Morgan dice que la última caída ha sido un ensayo general de lo que pasará pronto. Es decir, piensa que la última caída es solo un ensayo de algo peor. ¿Estará en lo cierto JP Morgan? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y cuestionarnos, ¿no? Luego vamos a ir a la parte de la bolsa, en la clave número 2, pero es cierto que nosotros, desde un punto de vista analítico, tenemos que poner en la balanza todo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, y tomar decisiones, porque las decisiones son las que nos dan pistas, las decisiones, digamos, son lo que al final nos hace generar rentabilidades más estables a futuro. Quien no toma decisiones se queda en el sofá de su casa y no hace nada. Claro, mi lectura de todo esto, ¿cuál es? Y voy a compartir luego también, ya sabéis, la herramienta que utilizo para aplicar parte de estas estrategias. Mi lectura es que después del dato de ventas minoristas, como estáis viendo por aquí, la narrativa de aterrizaje suave este año crece. Este año, puntualizo, porque están alargando el ciclo desde los gobiernos. Pero este año, con esos datos, la narrativa de aterrizaje suave crece. Y con ello, si hay una narrativa de aterrizaje suave, el modo cohete sigue activo en la bolsa. Es mi opinión personal. Dicho lo cual, si los próximos informes de empleo y la geopolítica no da sustos, yo me atrevería a decir que nos vamos a máximos históricos de nuevo en la bolsa. Y, obviamente, esto es una suposición en el caso de que la liquidez siga aumentando y de que no tengamos acontecimientos negativos dentro de la economía. Mientras no tengamos eso y los datos vayan en esta dirección que hemos visto en este último mes, máximos históricos. Si empezamos a tener datos negativos, de nuevo dudas. Pero esa es la realidad que yo veo. Y por eso estamos viendo este efecto rebote en los mercados. Ahora bien, en base a estrategias, en base a todo esto, ¿qué hay que hacer? Yo ya sabéis que lo que hago es invertir. Y que yo, como bien sabéis, también lo hago en ETFs a través de Trade Republic. Trade Republic es la plataforma que utilizo para invertir a largo plazo en ETFs porque tiene muy bajas comisiones, porque el dinero que no invierto, hasta 50.000 euros, me lo remuneran al 3,75%. Está muy bien, es decir, todo el dinero que no se invierte se remunera al 3,75%. Por tanto, oye, una cuenta remunerada que está bastante bien, ¿no? Y que ya está por encima de la inflación en España, por poner el ejemplo. Y de la inflación de muchos países de la zona euro, incluso de fuera de la zona euro. Es decir, lo que no inviertes se te está remunerando a todo esto. Y luego encima, los ETFs a las muy bajas comisiones. Hay mucha gente que me dice, no, es que en acciones y tal, yo en acciones no invierto en esta plataforma. No invierto en acciones con esta plataforma. Ya lo sabéis que yo invierto en ETFs. Y los ETFs tienen las comisiones muy bajas. Luego de los spreads y tal, pues cada uno que decida la plataforma que quiere utilizar. De todas maneras, cuando invertís en acciones, viene siempre el spread que se aplica. Así que mirad siempre, mi consejo es que miréis siempre los spreads que se aplican en cada clase de activo en la que invirtáis. Pero yo lo hago para invertir en ETFs. Y como veis, de hecho, oye, este mes ni tan mal. Vamos por debajo del benchmark, ¿no? Pero incluso hasta la estrategia de bonos ya está siendo de lo más rentable, ¿no? Ya lo veis por aquí, con un 3,22% de rentabilidad. Es decir, que ya veis las posiciones que hemos hecho de ejemplos de una cartera tipo en la que podríamos meter más dinero del que he metido aquí. Esto lo he hecho como guía para vosotros de lo que yo he ido haciendo y cómo estoy en tecnológicas chinas. Estoy en plata, estoy en bonos a 20 años a largo plazo y hago aportaciones recurrentes en el Core MSCI World.
en el iShares de BlackRock. No es una recomendación de inversión, sino os estoy compartiendo una de las estrategias que hago y que luego aplico con más dinero, como en el oro, por ejemplo, que es donde tengo más posicionamiento, como bien sabéis y he compartido por aquí, que por cierto el oro está en máximos históricos. También encontráis ETFs de oro en esta plataforma que pueden ser interesantes. Así que lo digo por eso, porque sea de utilidad para vosotros, que os mováis, que si nos está dando ventanas de oportunidad al mercado y se pueden ampliar posiciones en base a estructuras que pensamos de cara al futuro, pues es el momento. Es mi humilde opinión. No os estoy diciendo que lo hagáis, sino os estoy compartiendo, me estoy abriendo en lo que yo creo que es interesante. Y si os parece a vosotros interesante, que os parece interesante seguro, os pasaréis por el chat el enlace a la plataforma para que os la descarguéis, para que os beneficiéis de apuestas como estas, de estrategias de inversión como de este tipo, que creo que pueden merecer la pena, insisto. Cada uno que mida el riesgo, tiene que tener cuidado, cada uno de las estrategias, pero si alguien quiere y le parece interesante, os descargáis la plataforma, también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo de YouTube, que creo que merece la pena. Por cierto, aprovecho para decir que gracias a todos los que me habéis hecho posible el primer vídeo con 1 millón de visualizaciones en YouTube, así que yo estoy altamente contento. Y ahora nos vamos a la siguiente clave, que me parece muy interesante todo lo que tenemos con respecto a la siguiente clave, a la clave número 2, que es el carry trade, que sigue asustando. Actualmente el carry trade sigue asustando. Recordemos que el carry trade fue uno de los motivos por los que la bolsa japonesa se fue al guano, ¿no? Y tuvo una caída bastante suculenta. Pues bien, el carry trade, que parecía que ya se habían cerrado la mayoría de operaciones carry trade, ahora vuelve a generar cierto miedo, ¿no? Y de hecho la bolsa japonesa en el día de hoy también ha caído más de un 1% como consecuencia de esta situación. Hay mucha gente que se pregunte qué es el carry trade, en qué consiste y, bueno, cómo ha afectado, ¿no? El carry trade al final no es otra cosa que el arbitraje entre diferentes activos y sobre todo aprovechándonos de los tipos de interés. Pongamos el ejemplo de que en Japón, que están los tipos o estaban los tipos en negativo, pues pide una institución un préstamo, ¿no? Pide un préstamo a tipos de intereses negativos y utiliza ese dinero para invertirlo, por ejemplo, en bonos de Estados Unidos, cuyo Banco Central ha subido los tipos de interés por encima del 5 y pico por ciento y los bonos están con una rentabilidad superior. Entonces, entre la rentabilidad del Banco de Japón y lo que nos da el bono americano, pues se genera esa oportunidad de inversión, teniendo en cuenta además que tú estás pidiendo en yenes y comprando en dólares y el dólar se te está revalorizando con respecto al yen. Entonces tienes un arbitraje en la divisa y tienes una posibilidad de rentabilizar ese efecto divisa. Y eso es lo que han hecho muchos inversores institucionales en Japón después de llevar muchos años de políticas económicas ultralaxas, porque la economía de Japón, si no, no se sostenía de otra forma. Ha sido un zombie. Y de hecho lo que hemos visto es que a lo poco que se suben los tipos de interés y que dicen que adiós el carry trade, se genera la mundial. Y lo que vimos es que se generó la mundial. Seamos honestos con todo esto. Lo que vimos fue que se generó la mundial. Bien, ¿qué decía BCA con respecto a todo esto? Dice que los problemas pueden seguir en Wall Street pese a la sobrereacción del lunes 5 de agosto y el rebote posterior. Porque mirad la correlación que hay entre las operaciones de carry trade de euro-yen y el comportamiento del S&P500, que hemos visto ahora que ha rebotado de nuevo las operaciones carry trade y que el S&P500 está rebotando. Ahora bien, como el carry trade otra vez se venga abajo, la bolsa puede de nuevo dar un latigazo a la baja en el corto plazo, estamos hablando. Es decir, que cuidado con el carry trade, que para muchos analistas de Wall Street es el caso de BCA, genera todavía incertidumbre. Y lo podemos ver con movimientos del pasado. Mirad, por ejemplo, aquí la correlación entre el yen dólar frente a las 7 magníficas. ¿Qué hemos visto desde diciembre del 2022 hasta el 2024? Que el yen se ha depreciado con respecto al dólar y que las 7 magníficas han alcanzado máximos históricos. Pero una vez que el Banco de Japón interviene y aprecia el yen, lo que vemos es un comportamiento completamente opuesto a lo que habíamos visto. Por tanto, muy de cerca hay que mirar el cruce dólar-yen en este momento.
Dejadme que bebo agua, que se me ha ido algo por otro lado. Hay que mirar el cruce dólar-yen en este momento porque nos puede dar pistas de hacia dónde se dirige tanto la bolsa de Japón como Wall Street. Y el carry trade sigue siendo un elemento generador de miedo a día de hoy. Sigue siendo así. Y podemos pensar que no, pero sigue siendo así. Si avanzamos, mirad la reducción de posiciones cortas en yenes de hedge funds desde agosto. Una vez que se reducen estos cortos, se alivian las tensiones en los mercados. Y esto también son datos que debemos seguir viendo de cerca. Ahora bien, y nos vamos a la clave número 3. Después de que se haya visto esta situación, que el carry trade se haya aliviado, que, bueno, puede haber sustos de corto plazo, pero que no va a haber algo mucho más allá si no hay eventos, y si no hay eventos también incluye a Japón, en eventos que puedan ser tormentosos, ¿hay rebote de sobra para alcanzar máximos históricos? Pues la situación del SP500 es de rebote sólido a día de hoy. Esto es un rebote muy sólido en estos momentos y está cada vez mucho más cerca de alcanzar máximos históricos. Hay varios puntos favorables que pueden hacer que este movimiento a medio plazo conquiste los máximos históricos y de hecho yo creo que es el escenario más posible en el medio plazo. Y es, por ejemplo, esto que comentaba NDR, que sugiere que la tendencia estructural alcista de largo plazo para el SP500 sigue intacta. Dice que hay momento alcista para rato en Wall Street y comenta los indicadores de tendencia a largo plazo no se han visto afectados por el reciente retroceso. Y aquí vemos cómo la liquidez sigue imperando. Y si la liquidez sigue imperando y el 79% de las acciones están por encima de la media móvil de 50 sesiones, a 16 de julio, ¿no? Esa media móvil, pues hay momento alcista importante. Esto dice NetDavid Research, que es una casa de análisis que a mí me gusta seguir de cerca y que ahora mismo está posicionada al alza. Entonces yo creo que este es un escenario posible unido a que también la estadística que comentábamos antes de que Jackson Hole suele funcionar estacionalmente muy bien para la bolsa y con el contenido y con la situación de la economía. Bien, red flags también las hay. A ver si me voy al gráfico a este de aquí. Y es lo que se refleja en Nvidia. Nvidia, Callum Thomas planteaba que vive un momento de euforia parabólica y que es difícil mantenerse en la cima. Mirad lo que es la euforia parabólica, ¿no? Mirad, dudas, pullback, optimismo, pullback y euforia parabólica. ¿Qué ocurre después de las euforias parabólicas? Ajuste. Ahora bien, ¿tiene que ser esto inmediato? No, de hecho la euforia puede seguir muchísimo más. Ese es el tema. Lo que pasa es que a medida que avanzamos, pues va quedando menos porque obviamente ha llegado a cotizar a unos niveles de descuento de márgenes a futuro que no tiene ningún sentido. A niveles de márgenes. No tiene ningún sentido. Y lo hemos hablado por aquí en el canal muchas veces con Edgar Fernández, con diferentes analistas que han pasado por aquí y que respaldan mi tesis. Otra de las cuestiones que hay que seguir de cerca para ver el comportamiento al alza en los mercados es la relación del SP500 frente a los beneficios por acción. Los beneficios por acción proyectados, ¿no? Ahora mismo se ha recortado la estimación de beneficios por acción y se ha roto la correlación que existía hasta entonces, de que expansión de beneficios llevaba a expansión de las bolsas. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Si tenemos buenos datos de consumo, por ejemplo, los vimos en los resultados de Walmart, que fueron mucho más positivos de lo esperado y que encima pues, el CFO decía que no veía recesión económica en el horizonte, pues si tenemos estas empresas de consumo que no tienen miedo y que todo va subiendo y que van presentando mejores resultados, pues las expectativas de beneficios volverán a tender a esta dirección. Y si atiende a esta dirección, los mercados lo suelen descontar con anterioridad y pues podemos ver cotas más altas del SP500, ¿no? Ese es un escenario. Otro es que esto se aplane y que entonces la bolsa a lo mejor conquiste máximos y luego pase un tiempo en lateral. Es otro escenario posible que pudiera haber, ¿no? Bueno, hay que seguir vigilándolo y yo creo que todo esto nos da orientación. No nos da seguridades no existen.
ni tenemos la bola de cristal, ni sabemos anticiparnos al futuro, ni nada. Simplemente son tendencias, valoraciones, análisis fundamental que se ha de seguir para ver el contexto general. Por cierto, aprovecho para deciros que si veis este contenido desde YouTube, siempre lo digo, y no lo conocíais, que la única manera de hacerlo visible, de dar vuestra aprobación, de que os gusta este contenido y os gustan mis análisis, es que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario ahí abajo. Me encanta lo que hace Héctor, está muy bien, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo, siempre desde el respeto todo es bien recibido, pero me lo dejáis ahí abajo en comentarios, también vuestro like, y suscribíos al canal si no lo conocíais o si lo conocíais y aún no estabais suscritos. Así que os espero como suscriptores, que yo creo que la familia que va creciendo, pues me gusta tener más familiares, ¿no? Y ahora que voy a ser padre en el futuro, pues me gusta también que mi familia crezca, ¿no? Hablando de mi familia de redes, así que yo os lo digo como recordatorio, ¿no? Todo esto. Y siguiendo con el tema de la situación de las bolsas, lo que decía Morgan Stanley me parece que tiene mucho interés, ¿no? Según Morgan Stanley, las valoraciones de las 7 magníficas ahora mismo parecen atractivas en relación con el crecimiento a futuro. Lo que comenta la firma de inversión de Wall Street es que las valoraciones se encuentran ahora un 30% por debajo de su máximo de los últimos 5 años, que el PER medio supone un descuento del 40%. Es decir, que según estas variables y pensando en que se va a repetir lo que hemos visto en el pasado, sería un buen momento para entrar en los mercados. Esta es la visión ahora mismo del banco de inversión, uno de los bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos, y que por supuesto yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Así que la bolsa, conclusión: si no hay nada que lo enturbie, si no hay estos datos que pueden hacer que lo tumben, y si la liquidez sigue apuntando hacia arriba, medio plazo es alcista. Medio plazo es alcista. A corto plazo es una moneda, puede haber problemas con el carry trade, más latigazos a la baja, no lo sabemos, pero medio plazo es alcista. Medio plazo es alcista la bolsa según este contexto. Puede variar, pero es alcista. Es que la tendencia estructural nos está hablando por sí sola. Entonces yo creo que se tiene que transmitir esa información, y yo lo que me dedico es a transmitir información, analizarla con diferentes fuentes, y luego cada uno que saque sus conclusiones, no las saque, etcétera. Simplemente es información, si os es de utilidad, bien, y si no, pues bien también. Quiero decir que aquí no reprochamos nada a nadie, ¿no? En fin, cuarta clave. Veis que vamos más ágiles en el día de hoy para que sea más digerible a los que consuman esto también en diferido. Y la cuarta clave la vamos a tener con los datos macroeconómicos de esta semana, empezando por el IPC de la zona euro. El IPC de la zona euro también... Sabemos que la Unión Europea ha marcado un poco el adelanto de lo que ha pasado después en la Reserva Federal. En esta ocasión ha sido diferente a otras veces, y el IPC de la zona euro se espera que suba al 2,6% anualizado, como veis por aquí, 2,6% anualizado frente al 2,5% anterior. Es decir, que el efecto base empieza a restar en la zona euro. 2,5% anterior, 2,6% esperado. Se espera mensual, eso sí, 0,2%, pero es que en el mismo periodo del año anterior fue negativo. En la nota positiva nos encontramos en menos 0,2% subyacente, pero que no haría mover la tasa anualizada del IPC al 2,9%. Así que todo según lo previsto, todo en la hoja de ruta, desinflación más o menos que se sigue cocinando, y con este contexto seguramente el Banco Central Europeo en el próximo mes de septiembre bajará los tipos de interés otra vez más, y es posible que Christine Lagarde tenga un tono medio laxo en Jackson Hole, ¿no? Pero veremos a ver, y por eso yo creo que el dato de IPC nos va a dar pistas. Como salga peor, entonces sí que podemos ver de nuevo a la Christine Lagarde más titubeante que nunca, más mirando a su director de comunicación que nunca, y esto pues ya sabemos que da mucha desconfianza de cara al inversor. Más datos importantes macro de la semana estarán los PMIs, que los tenemos que seguir con mucha atención para ver cómo está la actividad económica, sector manufacturero. Recordamos que lleva en contracción, en recesión durante mucho tiempo, y que el de servicios es lo que está salvando el partido ahora mismo, es lo que está generando el crecimiento económico en la zona euro. Así que importantes también los PMIs que vamos a tener esta semana, como, y para mí es vital todo esto, y os lo he explicado anteriormente, los datos que se publican el jueves de paro semanal en Estados Unidos. Los datos del jueves del paro semanal en Estados Unidos me parece que son importantes, las solicitudes iniciales de desempleo que vemos por aquí, y que se espera que sean de 233.000
lo veis por aquí, frente a 227.000 anteriores. Hacemos breve recordatorio para la gente que vea esto por primera vez y me escuche por primera vez. ¿Qué quiere decir todo esto? Unos datos de peticiones iniciales del subsidio por desempleo por debajo de 240.000 y 250.000 es tranquilidad para el inversor y desde el punto de vista de mercados y de situación del mercado laboral. Si tenemos datos entre 240 y 250, empezamos a vigilar. Y si tenemos datos por encima de 250.000, entonces empezamos a sentir preocupación. Mientras tengamos datos en ese rango o por debajo de ese rango, más o menos podemos estar tranquilos. Luego, las renovaciones, hay que ver la tendencia que tenemos en las renovaciones de los subsidios por desempleo, porque nos marca el paro de más larga duración. Es decir, gente que pierde el empleo, pide el subsidio, no encuentra empleo y renueva el subsidio. Y por eso es más preocupante, porque se ve un paro de más larga duración. Y la foto del mercado laboral. Entonces, este jueves, muy importantes estos datos y los vamos a marcar en rojo en el calendario, sí o también. Pero no nos podemos olvidar de lo que para mí es lo más importante de toda la semana, y lo llevo diciendo mucho tiempo. Os lo dije cuando se celebró la reunión pasada, y son las actas de la reunión de la Reserva Federal, que se publican el próximo miércoles a las 8 de la tarde, hora española. Lo comentaremos por aquí el jueves en el canal, cómo van a salir estas actas, pero me parece interesante para retratar a todos y cada uno de los miembros de la FED qué dijeron en la última reunión, porque ahí se van a ver tendencias. Y además vamos a tener las actas el jueves y el viernes declaraciones de Jerome Powell a las 4 de la tarde, hora española. Es decir, toque de corneta esta semana, en cuestión de 2 días. Va a ser muy interesante ver cómo los formuladores de políticas monetarias se van a posicionar. Y yo creo que nos va a dar esa señal que podemos entender de cara a los próximos meses. Luego todo esto cambia, pero por lo menos vamos a tener cierta orientación, ¿no? Y no vamos a ir tan tapados, ¿no? Y hablando de tapados, y vamos a ir a la quinta clave. Hablando de tapados, y vamos a ir a la quinta clave. Quinta clave, ¿hay riesgo de deflación a futuro? Vais a decir, ¿qué te has tomado, Héctor? ¿No te han sentado muy mal las vacaciones, las últimas cervezas antes de la dieta? Te han sentado muy mal. ¿Qué te has tomado? Esto lo digo a colación de un último informe de Longview Economics que muestra que los bienes duraderos están en la mayor deflación desde los años 80. Aquí lo vemos en el gráfico. La mayor deflación desde los años 80. ¿Es esto las pistas de una posible deflación a futuro? Porque siempre que hemos visto esto, ha habido a lo mejor momentos débiles de la economía. Después de los atentados del 11S, en 2008 y ahora, en los últimos años. Hay otros momentos que no, pero se lo plantea Longview Economics. Donde sí hay problemas, yo esto lo voy a poner en cuarentena, no creo que sea el escenario principal ahora mismo en el que tengamos que fijarnos. No lo creo, honestamente lo digo, no lo creo, ¿vale? Para que quede clara mi posición. Pero donde sí que puede haber ciertos problemas de deflación monetaria es en China. Cuidado con China, que igual la tormenta no viene por Estados Unidos y viene por Asia. Ya hemos visto Japón y cuidado con China. Vamos a analizar la situación de China y los problemas que tiene el próximo jueves. Lo vais a ver aquí en el canal, el vídeo, el próximo viernes. El jueves en directo vamos a analizar la situación de China y que puede tener severos problemas de deflación monetaria de aquí a los próximos meses. Y eso, ojo, cómo impacta en todo el clima general. Y eso, por eso me quedo con esta quinta clave diciendo, este gráfico mostrándoos, lanzándoos la reflexión y cómo China puede destruir masa monetaria de manera importante y esto cómo puede afectar al resto del mundo. Cuidado con China, que puede tener más dificultades de las que muchos estaban pensando. Y esto no quiere decir que no sea el momento de invertir en China, todo lo contrario. Si China va hacia mayor riesgo, más barato se podrá comprar China.
y más podremos ampliar nuestra posición en China, los que quieran invertir en China, como es mi caso, y es mi opinión personal, no es ninguna recomendación de inversión. Que quede claro el no es, ¿vale? Todo lo contrario, una cosa es problemas y otra cosa es que los problemas nos hagan espantarnos. A mí los problemas me gustan desde el punto de vista de la inversión. Que quede claro todo esto. Lanzamos la pregunta de deflación. No sé si vosotros lo pensáis que podemos ir a un entorno deflacionario o no, sobre todo derivado de China. Y el jueves lo analizamos en profundidad. Porque, y os voy a lanzar un aperitivo, cuidado con China, porque va a dejar de publicar datos de flujos de fondos del extranjero. Y esto no es una buena señal. No es una buena señal. Los inversores van a ir a ciegas a partir de ahora. No saben si hay mucho flujo de entrada de capitales en China, si hay poco. Los van a dejar de publicar las autoridades chinas. Van a ser mucho más opacos de lo que eran hasta ahora, que no eran súper transparentes, todo hay que decirlo. Pues ahora menos. Por eso, y esto como aperitivo, el jueves lo vamos a analizar aquí en directo, 5 de la tarde hora española en Twitch, y en YouTube lo vais a tener el viernes, en el vídeo del viernes, para todos vosotros. Así que no os lo perdáis el viernes, dejáis ahí vuestro comentario, vuestro like, me decís que os ha parecido todo este análisis también, que os lo he dicho antes, y bueno, pues espero que os haya sido de bastante utilidad. Yo he intentado hacerlo lo más ameno posible para que así sea. Así que yo lo dejo abierto. Cuidado con China, reflexionemos sobre la posible deflación monetaria derivada de China y el jueves lo analizamos más. Así que yo lo dejo ahí. Espero que reflexionéis.